Muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM, Radio Nahua que eleva tus sentidos. Tenemos un programa un poco dulce y amargo porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema difícil. Sin embargo, creo que es muy necesario hablarlo porque fíjense, cada año cerca de 703,000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Todos los casos son una tragedia que afecta no nada más a una persona y a la familia, sino a comunidades y a países enteros, y tienen efectos duraderos para los allegados de la víctima. Puede ocurrir a cualquier edad y en 2019, según la OMS, fue la cuarta causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años en todo el mundo. Los suicidios no solo ocurren en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, más del 77% de los suicidios ocurridos en el 2019 tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. Aún tratándose de un grave problema de salud pública, se puede prevenir mediante intervenciones oportunas basadas en la evidencia y a menudo de bajo costo. Por eso, hoy lo hablamos aquí con ustedes, nuestros queridos radioescuchas de Un Bocado para el Alma. Aquí, en Un Bocado para el Alma, buscamos rescatar el bien y la verdad del ser humano, y eso siempre está ligado a la vida. Si estás escuchando este programa y tienes algún pariente, amigo cercano decidido a irse, que decidió irse, quédate con nosotros y déjanos dar un apapacho a tu alma. Si el suicidio no es un tema cercano a tu realidad, quédate con nosotros también porque probablemente alguien pueda necesitar tu ayuda. Y bueno, para hablar con nosotros de este tema está Roberta Malagón, que es psicóloga con estudios en terapia sistémica, es terapeuta familiar, además cuenta con entrenamiento adicional en Tribes Training, Caring School Community Training, diferenciación en el salón de clases y Technology Integration in Classroom. Así que muy bienvenida, Roberta, seas en este programa, tu programa Un Bocado para el Alma. Muchas gracias, Mari, gracias. Efectivamente, como estabas diciendo, el tema de suicidio es algo que nos compete a todos, porque siendo que el 16% de las personas en el mundo han muerto por suicidio o han intentado algún tipo de acto de morir por suicidio, pues no se habla de ello, pero es muy probable que todos conozcamos, tengamos una pariente, un amigo o conozcamos de alguien en nuestra comunidad que haya tomado esta decisión, ¿no? Es como muy complicado porque crea muchos sentimientos de abandono, de tristeza, de vergüenza, y entonces es un tema que no se habla. Pero en realidad esto no siempre ha sido así, ¿no? A lo largo de la historia, y evidentemente cambia de Occidente y Oriente, pero en el Occidente, en la antigua Grecia, en Roma, era tomado como un acto de honor, una forma de morir en donde podíamos dar honor a nuestra familia, a nuestro estado y morir dignamente. No era un acto como voluntario y admirado, ¿no? Incluso Sí que ha cambiado, acompañado. sí que ha cambiado la percepción. Exacto. Después, poco a poco, fue tomando como más popularidad, y después con el cristianismo empezó a haber un error de pensamiento, una herejía, en donde decían, bauticémonos y para evitar ofender a Dios de cualquier forma, matémonos, ¿no? Entonces el suicidio se empezó a buscar como una forma de llegar al cielo sin ofender a Dios, porque el alma a través del bautismo quedaba limpia, y entonces pues la gente decía es el mejor momento de morir recién bautizados, que era un error. Entonces San Agustín llega a decirles, a ver, tranquilos, esto es un error, no hay un acto, o sea, no hay nada que pueda ofender a Dios más que la falta de misericordia, a su misericordia y a su providencia. Entonces, ningún pecado que hagan en el futuro puede ser más fuerte y un rechazo más grande a quitarse la vida, ¿no? Y además, es un error contra la fraternidad, contra los otros, porque les quitamos el gusto de nuestra presencia. Claro, y es justamente el pecado de Judas, ¿no? Que se suicida, que se quita la vida, y es el pecado más grande es que él creyó que la misericordia de Dios no era tan grande como su pecado. Un poco. Y después, Santo Tomás de Aquino vuelve a reiterar esta enseñanza de San Agustín, diciendo que
el morir de suicidio no es algo aceptable porque justo es contra la caridad, contra la esperanza y contra la confianza en Dios. Claro, a lo largo del tiempo, en el siglo XX, la Iglesia toma otra postura porque empieza a haber mucho más conocimientos de la ciencia, de la psicología y del cuerpo humano. Y aunque en todo momento es rechazado el suicidio, precisamente porque sí va contra la naturaleza y contra el querer sobrevivir, también en el Catecismo de la Iglesia Católica, los invito a que vean un momento dado los números del 2280 al 2283, donde habla que aunque sí, efectivamente, no es algo aceptable, también los trastornos psíquicos graves, la angustia, el temor grave de la prueba, el sufrimiento o la tortura, disminuyen la responsabilidad de las personas que toman su vida y que nadie debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte, porque Dios toma en cuenta todas las atenuantes y puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. Y la Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida, ¿no? Entonces, este es algo que la gente luego no sabe y hay una falacia que piensan de no, si murió por suicidio, eh, pues ya no vale la pena ni rezar por ellos porque ya se fue al infierno, cuando no es así, ¿no? La Iglesia tiene una postura muy clara de que ninguna persona podemos saber quién se salvó y quién no, aunque sí existe esta postura de cada quien va a su destino eterno de acuerdo a sus decisiones y sus circunstancias, pero solo la misericordia de Dios y solo Dios sabe lo que cada alma vivió y las atenuantes que hay en cada momento en que las personas pues pasan a mejor vida. Claro, nadie sabe el último pensamiento de esa persona, ¿no? O el diálogo que ha tenido con Dios en el último segundo de esa persona. Y Roberta, entonces, bueno, vemos qué interesante esto, que las formas tan diferentes como, de cómo se percibía el suicidio a lo largo de la historia. Ahora, ¿qué nos lleva al suicidio? Digo, me imagino que depresiones fuertes o alguna circunstancia que a lo mejor no sepamos cómo manejar. Por ejemplo, después de esta pandemia hubo muchos señores que perdieron todo y entonces también tomaron esa opción. Pero además de esto, ¿qué nos lleva al suicidio? Es una pregunta muy interesante y yo quisiera empezar cambiándote un poquito el tema y decir que es importante para explicar esto cambiar nuestro lenguaje, porque durante mucho tiempo hemos dicho se suicidó, ¿no? Y eso requiere un acto de libertad y de voluntad, cuando no siempre es así. Entonces, yo te invitaría a incluso seguir el programa diciendo que murió de suicidio, ¿no? Porque lo que lleva a las personas a morir de suicidio efectivamente ha ido esclareciéndose un poco más en los últimos años, incluso en la última década. Hay un autor americano, Edward Schwendner, muy interesante, que habla de psychic, ¿no? Que traducido es el dolor psicológico, ¿no? Entonces, habla sobre un dolor, la angustia, la ansiedad, que lleva a tener como literalmente dolor constante en el corazón, en el alma, en la mente, que solo puede ser, que la gente percibe que solo puede ser eliminado este dolor, eliminando la existencia, ¿no? Entonces como un dolor constante, intangible, porque no es me duele la mano, me duele el ojo, me duele la oreja, sino me duele mi ser, que siente que solo puede ser eliminado este dolor, o sea, se puede escapar a través de este medio, ¿no? Que es saliendo de esta vida. Sí, o sea, ven el suicidio como la válvula de escape a su situación, ¿no? No es que quieran quitarse la vida, es que quieren salir y terminar con este dolor del alma. Exactamente, y muchas veces, durante muchos años, se pensaba que un factor directo era la depresión.
Ahora sabemos que no es así. Solo el 10% de las personas que tienen depresión en realidad piensan de forma seria en buscar morir de suicidio. Todo el mundo, si quieres hacer una aclaración como un paréntesis, es muy normal que todas las personas, todas, en un momento dado pensemos, me quiero morir, ¿no? O esto está horrible. Eso no es una ideación suicida, ¿no? Esos son pensamientos de muerte, ¿no? Y cuando uno está pasando momentos difíciles, es muy normal que incluso nuestros niños, nuestros adolescentes, uno mismo diga, híjole, estaría padrísimo que esto se acabara y que venga la idea de me quisiera morir o quisiera acabar. Eso no es una ideación suicida, son pensamientos de Y que muerte, sí es una ¿no? ideación suicida. Ahora, una ideación suicida ya es cuando empezamos a pensar cómo, ¿no? Me quiero morir y cómo, y empezar a explorar. Mientras más detallado sea el pensamiento, más foco rojo es, digamos, ¿no? O sea, qué Porque es día, muy qué difícil. hora, de qué forma, cuando nadie está en mi casa, ¿no? Más bien tiene que ver con métodos. No, eso Ok, que tú estás diciendo y es como lo último, ¿no? ya. Pero empiezan a explorar qué tipo de método, cuáles serían las causas, me dolería, no me dolería si lo hago así, y ya después como el impacto en los demás. Pero Ahora, estábamos regresando a tu pregunta que no acabé de contestar, perdón, es lo que sí causa, aparte de que no es adicción, es muchos problemas psiquiátricos como esquizofrenia, paranoia, algunas otras variantes de la esquizofrenia y también estresores importantes en la vida, como podría ser que en un momento en que ya la persona está frágil, tenga un evento como una violación, una pérdida de un empleo importante, la pérdida de un ser humano de otra persona, algo que sea como un terremoto en la vida de las personas, puede llevar a las personas a tomar o sea, sentirse en esta situación de poco escape, de tanto dolor, que tomen la elección de querer o tratar de acabar con este dolor a través del suicidio. y decías que solamente el 10% de las personas no, como dices, mueren por suicidio, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más común? ¿Cuál es la causa más común o lo más frecuente de suicidio si no es la depresión? Que sí, que bueno que lo aclaras, porque como que es la primera que nos viene a la mente, ¿no? Depresión, ya no quiero vivir, y entonces, Digo, esta combinación puede ser adicciones, puede ser el tipo de esquizofrenia o una persona que ya estaba frágil, que tenga un estresor importante, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hemos visto con chavos que han tenido un bullying, que ya estaban como frágiles y que, por ejemplo, les ponen, los filman de alguna forma vulnerable de abuso y donde lo pasan en las redes sociales. Y esta angustia y esta sensación de nunca voy a poder salir de esto porque siempre va a estar en la red y siempre los lleva a buscar disminuir su dolor a través de la muerte por suicidio, ¿no? Entonces tal vez no estaban directamente ligados, no quiere decir que no haya habido depresión, pero la causa única no es la depresión. está acompañado es como la gota que derrama el vaso, ¿no? Ahora, dices, no se dice se suicidó, sino murió por suicidio. Me encanta esto que nos aclaras, porque el murió por suicidio a lo que se refiere o este cambio de lenguaje es porque una persona que está ante a lo mejor un dolor muy fuerte, ya sea físico o emocional o una situación difícil, o una paranoia, pues no está en total libertad de decidir. Y como no está en total, o sea, no decide libremente porque está como nublada. Por lo tanto, no es que yo haya tomado conscientemente la decisión de suicidarme, sino, y me imagino que es por eso este cambio de lenguaje de se murió por suicidio, porque no estuve en una conciencia total para tomar esa decisión. O sea, esa decisión la tomé un poco, no en una conciencia al 100 por todo esto que me nublaba mi realidad. Exactamente, Luz María, eso es bien importante porque entonces la connotación de lo que llaman vergüenza, ¿no? Y el abandono y la agresión directa hacia las
personas que sobreviven a este acto de muerte, no tienen que tenerlo, ¿no? Eso es este dolor de, siempre va a haber un dolor, no hay forma de que las personas que tengan un familiar o sea, que muera por suicidio no sufren, o sea, es un dolor que nunca se quita, pero que aminora. Pero no tiene que ir acompañado de esta vergüenza y pueden abrirlo para ser acompañados, porque es igual de doloroso como alguien que muere de cáncer, ¿no? Al final somos mucho más compasivos con alguien y tampoco es un dolor que desaparezca al 100%, ¿no? Pero tenemos la capacidad de acercarnos y acompañar. Vámonos a un corte y regresamos con Roberta con cómo sanar la herida de alguien que partió por suicidio. Vamos y volvemos. Estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Nahua que eleva tus sentidos y estamos con nuestra especialista y terapeuta familiar Roberta Malagón, quien nos está hablando del suicidio. Ya vimos cómo la percepción del suicidio ha cambiado a lo largo del tiempo, algo muy interesante, la verdad que nunca hubiera imaginado. Y también nos platicó lo que nos lleva al suicidio y nos dio un dato muy interesante que no se dice se suicidó, sino que murió por suicidio. Antes de seguir con la siguiente sección y entrar a la siguiente sección, Roberta, ¿nos podrías contar si has estado tú cerca de alguna persona que hayas acompañado, tu experiencia en acompañar a personas que hayan tomado esta decisión? Porque como dices tú, o sea, no es lo mismo, bueno, primero no es lo mismo perder, por ejemplo, un hijo que muere de muerte natural o por un accidente que por suicidio, ¿no? Y luego, además de este dolor que es inexplicable, todavía, como dices, viene esta vergüenza social, que como nos explicas, no se debe de sentir porque una persona que toma esta decisión no está en toda su conciencia, en toda libertad por la situación en la que se encuentra, ¿no? Probablemente si hubiera tenido este acompañamiento de alguien que le hubiera ayudado a ver su realidad de otra manera, a lo mejor no hubiera tomado esta decisión, pero cuando nos encontramos ante un dolor que lleva, como dices tú, mucho tiempo y es como, viene otro acontecimiento y es como la gota la gota que derrama el vaso que fractura a la persona que dice ya no puedo más, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar para aterrizar toda esta teoría en un caso práctico? Claro. Bueno, te voy a platicar un caso cercano, Rosmarie. Fíjate, cuando yo estaba en la universidad, tenía una amiga que se llamaba Maite y estaba en nuestro equipo de trabajo en justo trastornos de personalidad. Y justo tenemos que entregar un trabajo el martes y llegó conmigo a decirme, oye, aquí tienes la parte de mi trabajo. Yo, no, pero es hasta el martes. No, no, quédatela de una vez. En esa época no había todavía emails tan conocidos ni te lo daban físicamente, ¿no? Entonces tenías que juntarlo físicamente las hojas. Me lo dio y dijimos, pues bueno. Y el lunes no llegaba Maite, no llegaba. El martes nos habló su mamá desesperada. Bueno, para no hacerte el cuento largo, descubrimos que murió por suicidio, se fue a Acapulco y se ahogó. Y estábamos en shock. Su mamá era psicóloga, estudiaba psicología, estábamos todo un grupo de psicólogos alrededor, y fue esa sensación de cómo no lo vimos, ¿no? Sí. Entonces, tenemos esta falsa impresión de que todas las personas que mueren por suicidio, como están tristes, deprimidas, no salen, ¿no? Ella tuvo un estresor importante de un abandono de una pareja y de una decepción que en un momento dado ya era foránea, ya se sentía sola, y al final, en un momento de gran dolor, de que investigó cómo, habló con los profesores dijeron, bueno, está curiosa para saber, ¿no?, qué piensa la otra gente, y eligió aprender a tomar un curso de buceo para aprender a ahogarse. O sea, fue algo muy pensado, muy planeado, que efectivamente nos impactó a todos, tanto así que varias colegas escribieron un libro después. Jessica Wolf es una de ellas y es de tal cual cómo sobrevivir al suicidio, ¿no? Y ha habido como mucho, o sea, el impacto de su muerte nos marcó a muchísimas, ¿no? Y es gente que ha ido. Y
Y algo que es importante es que la gente que muere por suicidio no es gente mala, no es gente que quiere necesariamente acabar con esta vida, quieren acabar, como bien dijiste, con el dolor, pero tienen miedo muchas veces. De hecho, hubo un caso de Marie Schoner que salió en los periódicos de Estados Unidos, que marcó mucho, no quiero mentir el año, pero en los 90s, ¿no? En donde su papá era pastor protestante muy importante y ella estuvo luchando por paranoia mucho tiempo y perdón, no es cierto, paranoia no, bipolaridad, ¿no? Y el papá escribió la esquela diciendo: Katie, a los 29, luchó contra su desorden bipolar desde 2005, pero finalmente perdió la batalla este miércoles, ¿no? Y su enfermedad de bipolaridad y esquizofrenia no, o sea, no le permitió seguir en esta lucha. Y ella era muy cristiana y trató y luchaba y pedía ayuda y en un momento perdió la lucha, ¿no? Entonces esta parte de, no quiere decir que no están ni siquiera cercanos a Dios. Mucha gente, hoy por hoy, no sabemos exactamente, si dijeras, cuál es el punto, qué son los factores de prevención, no se sabe. No se sabe el 100%. Se ha visto que este acompañamiento, este espacio de hablar, ni siquiera la medicación te garantiza que va a ganar la lucha. Claro. ¿No? Entonces, es importante que los familiares tomen en cuenta que no pueden pensar, es que si yo hubiera hecho, ¿no? Es fácil caer, ¿no? En esta tentación de, porque es el control, de decir, es que si lo hubiera escuchado más, es que si hubiera parado, es que si le hubiera preguntado, es que si hubiera, no existe esta hubiera, ¿no? Sí hay mucha prevención, sí hay mucho escuchar, está pensándolo demasiado, pero no hay ninguna garantía que diga, si hago esto, nunca va a volver a pasar. Sí, si hago esto no es receta de cocina, ¿no? Si hago esto va a salir esto. O sea, ahora, eso que nos cuentas tú es súper interesante porque estaba cerca, estudié en psicología, estaban cerca de esta persona y no lo vieron. Eh, eh, vámonos, o sea, yo quisiera cambiar la mirada de la persona que muere por suicidio a la persona que nos quedamos aquí, porque ella perdió la lucha, ¿no? Murió por suicidio, perdió la lucha. Pero los de aquí seguimos luchando. Entonces, ¿qué hacemos los de aquí? Porque ahorita que hablas, me viene a la cabeza, yo en secundaria también tuve una amiga que eran las porras, ¿no? Y la competencia de porras, y ella era súper organizada, estructurada, y nos puso la porra y además ganamos primer lugar. Y acabando o sea, como que cumplió con lo que tenía que cumplir, que era la competencia, y después nos avisaron en la escuela que había una misa porque Tina se había muerto y nadie te contestaba, ¿no? ¿Cómo se murió? ¿De qué se murió? ¿Por qué se murió? Nadie contesta. Cuando nadie contesta, generalmente es porque, bueno, años después nos enteramos que había sido muerto por suicidio. Y fue también un impacto fuerte porque dijimos, o sea, lo primero que a mí me vino a la mente fue, no fui buena amiga, ¿no? O sea, y me imagino que los papás estarán diciendo también, o sea, ¿qué hice mal como papá? Entonces, ¿qué nos puedes decir para los que nos quedamos? Porque nosotros sí seguimos en la lucha y fue una persona que estuvo cerca de nuestra vida, que tuvimos la oportunidad de convivir con ella, que tuvimos la oportunidad de tener una amistad con ella. Y eso pega cuando decide irse. Exactamente. Todo acto que va contrario a la naturaleza, que es, en este caso sería interrumpir la vida antes de tiempo, causa mucho enojo, dolor y vergüenza, ¿no? Entonces, un poco aceptar estos sentimientos. Sí, justo. Espérame, déjame repetir estos tres. Enojo, dolor y vergüenza. Sí, así, clarito. Exactamente. ¿No? Entonces, uno es aceptar los sentimientos, aunque suene más duro, o sea, es más duro decir no pude haber hecho nada que decir es que si hubiera hecho esto, porque nos da una sensación de poder, ¿no? Al decir es que si hubiera o esto,
sentimos que podemos hacer algo, pero el aceptar no hay nada que pude haber hecho diferente a lo que hice. O sea, hice lo mejor que pude con mis capacidades, con lo que pude ver. Nadie que pueda hacer algo para ayudar a una persona a no perder la vida, dejaría de serlo, porque va dentro de nuestra naturaleza. Entonces, si la gente no lo hizo es porque no lo vio, porque no pudo, y aceptar, hice lo que pudo y parar el pensamiento del hubiera es un primer punto de salud, ¿no? Y otra cosa es decir, bueno, no está, pero sigue en mi corazón y voy a luchar para que dar honor con mi vida a lo que hubiera dado, o sea, a lo que yo hubiera querido para él o para ella, ¿no? Entonces, le doy honor a su vida a través de la mía. O sea, cuando esta parte de usted nunca pudo vivir quizá tener hijos o nunca pudo amar, o es decir, yo ofrezco y voy a amar por lo que ella no pudo amar, voy a disfrutar porque él no pudo disfrutar, ¿no? Tener un Y no matrimonio, querer trabajar por mi castrarse. matrimonio. Sí, Ujú. porque muchas veces es la familia es, ahora como él no pudo, me castigo y no lo hago yo tampoco. Y así no damos honor a su vida, ¿no? Hay que dar honor a su vida haciendo aquello que nos hubiera gustado para la persona que se fue. Claro, y me encanta cómo lo dices porque es integrarlo en nuestra vida de una manera positiva. O sea, no podemos, no estamos exentos de tener dolor, sufrimiento. Sin embargo, es, o sea, como nos estás planteando tú, es ver el sufrimiento de cerca, de frente, abrazarlo, integrarlo y darle una salida positiva, ¿no? Que es darle honor a, a ella a través de nuestro, o a él a través de nuestra vida. Ahora, otra pregunta, No, Roberta, y te porque podría decir una cosa rapidísimo también, el no mantenerlo secreto. O sea, buscar un espacio donde poderlo hablar y estar acompañado. Porque los secretos matan y tampoco damos honor a la persona, porque como bien dijiste, no es un acto libre, no es un acto de cobardía, es una situación de venció la batalla. Entonces, compartirlo de esta forma, que no sea algo, un secreto, y buscar acompañamiento de un terapeuta, de un padre, de un amigo, o sea, buscar una comunidad que acobije a la familia. Gracias. o sea, tú, a lo que te refieres es cuando hay una muerte por suicidio y son las misas y el velorio, o sea, que se hable, que se diga que murió por suicidio, Exactamente. qué Y duro. explicado desde una forma de decir, tal cual, luchó la batalla, o sea, luchó y la perdió y no deja de ser, o sea, el que muera por suicidio no le quita valor a la persona, no le quita valor ni siquiera a su vida eterna, ¿no? Y seguir pidiendo precisamente por esa persona. Al final, Dios no tiene tiempos y siempre nuestras oraciones no se pierden. Entonces, hablaba un sacerdote que escribió un libro que se llama Acompañando en el suicidio, respondiendo al suicidio, que se llama Kevin Mann, ¿no? Y él decía que su abuela murió por suicidio cuando era chico y que le causaba mucha angustia y no pedía de chico por su abuela porque decía que pues se fue al infierno. Y cuando creció y entendió y empezó, se dio cuenta, se liberó, ¿no? Y dice que ahora todas las misas está su abuela en él ya, y se siente acompañado y sabe que su abuela está bien y es parte de ese cariño, ¿no? Sí, me encanta porque es ver como el suicidio con mucha misericordia, ¿no? A veces juzgamos muy fuerte y uno, no estamos exentos nunca y dos, es verlo con misericordia. Ahora, a ver, un caso pasó en una escuela que los niños, no sé, pongamos, era un miércoles y los niños salen de clases, unos novios se ven en la tarde en casa de ella y ahí los dos mueren por suicidio. Eso fue como alrededor de las 6 de la tarde. El colegio como a las 10 de la noche manda un comunicado y dicen fulanito y fulanito de tal, acaban de perder la vida. La forma fue esta, digo de una manera muy superficial. Les pedimos que hablen con sus hijos antes de venir a la escuela. Entonces, te llega ese correo de la escuela y además de que eres un compañero de tu escuela, de la escuela de tu hijo, de la edad de tu hijo, no, te mueven todas tus seguridades y además tienes que hablarlo con tu hijo, darle la noticia y decirle, mira, mañana te vas a enfrentar a esto. O sea, ¿cuál es
serían como con bullets, los puntos importantes que los papás tendrían que tocar con ese niño antes de irse a la escuela? Porque te estoy hablando que eran las 10 de la noche. Algunos papás lo que decidieron fue despertar a sus hijos, los que estaban dormidos y sirven, vamos a hablar. Otros decidieron levantarlos en la mañana y decirle, antes de que te vayas y que pase el camión por ti, vamos a hablar, ¿no? Estoy hablando de chavos como de high school, de prepa. ¿Cuál es lo que como papás en ese apuro de tiempo no podemos dejar de tocar? Bueno, no creo que el manejo de último minuto o antes de la noche de todas formas sea el mejor manejo, sino hay que darle el tiempo necesario, porque la gente que decide morir por suicidio al final no decide, ponemos, muere por suicidio porque no ve ninguna otra alternativa y muchas veces piensan que es un acto de amor hacia las personas que dejan porque las liberan, porque son incapaces de ser amados y que no sirven para nada, o sea, son un estorbo. Y por eso muchas veces las muertes por suicidio se dan cerca de navidades, de cumpleaños de la gente que queda, de graduaciones, porque dicen, están mejor sin mí. Entonces, ven esta como mirada de túnel que no ven más allá que eso. Entonces, no existe un bullet point rápido, es vamos a sentarnos a platicar, vamos a hablar de nuestro dolor, de nuestra, si hubiera, llegar a la conclusión que no hay un hubiera, de aceptarlo, de entender que fueron circunstancias más allá de nuestro control y unámonos a pedir por la familia y acoger a la familia, a los sobrevivientes, en un espacio de no juicio y de cariño y de apoyo. Entonces, yo más bien eso sería, y ellos en ese momento eran los sobrevivientes, ¿no? Al final de cuentas, los chavos que regresaban a la escuela. Entonces, había que hacer un alto a clases, incluso invitar a los papás si era necesario, ¿no? Y como familia de la escuela, o sea, familia escolar, darle un cierre y tomarse unos momentos para duelo. Eso ¿No? me encanta Entonces, que o no mandarlo a la escuela al hijo y decir, vamos a platicarlo, vamos a escucharlo. Es un momento duro, es como si hubieran matado en el coche, no en un tráfico, o sea, también, o sea, no hay un quick fix, como dicen, o sea, no existe el, bueno, palomita, esto es lo mejor, no, es la escucha, el tiempo y el acogimiento. No, y me encanta lo que dices, que darle un espacio, ¿no? Incluso en el colegio, un cierre. Esto faltó en este colegio, faltó y me parece que era muy importante porque es una forma, uno, de asimilarlo, de procesarlo, de darle honor, lo que nos decías tú, y que no se mantenga en secreto, porque como bien nos decías, Roberta, los secretos matan, ¿no? Matan a las personas que tocaron la vida de estas personas. Bueno, vámonos un corte y regresamos con nuestra última sección, que va a estar buenísima, cómo sanar la herida de alguien que partió por suicidio. Vamos y volvemos. Estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM, Radio Nahuac, eleva tus sentidos. Y bueno, tengo el corazón medio apachurrado, medio conmovido, porque este tema sin duda es un tema que tenemos que conocer y tenemos que conocer por todo lo que nos ha platicado Roberta para no meter la pata, ¿no? Para olvidarnos de estos juicios, para dar honor a quien ha partido y para poder acoger a quien necesita ser acogido. En la vida pues se nos van a presentar muchos sufrimientos, pero cuando nos corresponde en nuestra familia o en nuestra comunidad, de poder tender la mano de una manera adecuada. Así que en esta última sección, en la sección del postre, vamos a hablar de cómo sanar la herida de alguien que partió por el suicidio. Bueno, Roberta ya nos platicó un poquito con el caso que le preguntaba, pero déjame entrar con la siguiente pregunta, Roberta. Dicen, ¿no? A lo mejor esto es un mito, sácame de dudas, que cuando una persona va a tomar, o sea, muere por suicidio, que antes da algunas alarmas o escribe una carta, pero por el caso que tú nos contaste, no siempre es así. O empieza a arreglar sus cosas, ¿no? Pues mi colección de carteras se las regala al primo, a ti te entregaron el trabajo, en el caso que conté yo, pues acabó el concurso. Eh, ¿Hay algunas señales con las que podríamos estar pendientes si vemos a una persona que está bajo un estrés importante? Sí, bueno,
como habíamos dicho un poco, no es, o sea, cuando alguien muere por suicidio no hay una causa única, ¿no? Entonces no es que siempre que alguien que muera por suicidio muestre estos signos, ¿no? Eso es lo que lo hace tan confuso, precisamente porque depende si es por adicción, si es porque hay algún trastorno mental importante, si es porque hubo un evento traumático importante, porque, o si está viviendo un estrés como de tortura, ¿no? Por ejemplo, en aquellos matrimonios infantiles de mujeres que pues literalmente en partes del mundo que las casan porque pues ya no les alcanza la familia y se meten en una situación de abuso, es un estresor constante por ejemplo en India la muerte de mujeres en este tipo de situaciones es altísima, ¿no? Entonces, no existe así como un signo importante único, pero sí podemos ver, por ejemplo, en nuestra cotidianidad, ¿no? Cambios de alarmas que son que alguien no está bien, ¿no? Son cambios importantes de rutinas, cosas que le encantaban hacer y que ya no puede hacer. O sea, para los papás sobre todo, focos rojos son no dormir o no come o come demasiado o está, antes siempre salía con los amigos y ahora está callado y no quiere, o al revés, ¿no? Estaba normal y ahora quiere irse de fiesta y se emborracha todas las noches. No la pachanga normal de un adolescente, sino un cambio marcado que va de 5 a 200, o sea, cosas importantes porque al final nos están hablando que hubo algo que pasó importante, ¿no? A veces abuso y los niños no lo pueden hablar, ¿no? Porque como bien decías, entre los 12, o sea, y los 25 son etapas muy vulnerables que la gente luego no sabe cómo hablar y cómo acomodar o creen que los papás se van a avergonzar o ya no los van a querer y tienen que trabajar con el trauma solos, ¿no? Entonces, eso es un punto importante hablar de, no importa lo que pase, yo puedo, siempre te voy a amar y siempre voy a estar a tu lado, tener una comunicación con el hijo, investigar, ¿no? ¿Cómo está? También pensar, o sea, ¿has pensado alguna vez? No tener miedo a preguntar, ¿has pensado alguna vez en morirte? ¿Has pensado? Y preguntar, ¿y cómo? Y como habíamos dicho, un foco rojo, mientras más detallada la historia, pues más foco rojo es, ¿no? Muchas veces, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Le voy a meter la idea? No, nunca le vas a meter la idea, si no estás decir, ay, claro que no, mamá, no le vas a meter la idea. Es importante preguntar, ¿cómo vas? ¿Qué has pensado? ¿No? Incluso en un momento dado de, ay, ¿cómo se imagina que se van a morir? Pues incluso sacarlo así en Esa una está buena, esa comida pregunta está pues buena. escuchar, decir, no, porque dices, ah, yo me imagino, ¿no? Y si lo que en un accidente igual, o viejita en mi cama feliz. O sea, no tener miedo a hablar de la muerte. La muerte es al final parte del ciclo de vida, ¿no? Y justo el tener esta conversaciones en casa pueden darnos idea de cómo están los hijos, Te, ¿no? te Los pregunto, estresores. te pregunto esto, Roberta, porque no sé, me parece que si, digo, independientemente que va a haber mucho dolor, pero si dejan una carta, los papás pueden entender, no que se les quite el dolor y el sufrimiento, pero entienden. Pero cuando se van y no dejan nada, es una incertidumbre, además del dolor, es una incertidumbre tremenda para los papás, para los hijos o para la esposa, dependiendo quién haya tomado Haya muerto por haya suicidio. muerto por suicidio, exacto. Entonces, ¿qué, qué podemos, o sea, cómo podemos empezar a despertar al día siguiente de que tenemos una noticia así y que no sabemos por qué, ¿no? O sea, yo como mamá me imagino la desesperación de, bueno, ok, o sea, tengo que pasar este duelo, pero quiero entender por qué, pero ya se fue, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para superar esto si no tengo la respuesta a qué fue lo que lo motivó a hacerlo? O casi siempre la gente al final sí sabe qué lo motivó a hacerlo. La gente que deja cartas, en general es alguien que ha estado luchando con este problema mucho tiempo y que ha tenido diferentes intentos anteriores, porque él le dio permiso, vieron como un poco el impacto y lo creen en ese momento que su error es tan grande o su situación es tan mala que el que no estén va a ser un acto de amor para la persona que se queda.
Y ese es el tipo de personas que se despide con una carta, con un email o con un video, o sea, con algo así. La gente que no, que lo hace de forma impulsiva, generalmente es porque hubo un estresor muy fuerte, ¿no? Una violación, un momento de vergüenza, como es el shaming muy fuerte, ¿no? Como esta parte de bullying que ya pasó. Y es alguien que estaba frágil y que en un momento dado algo pasó, que lo llevaron a, muy impulsivamente, con mucha energía, decir a alguien impulsivo que dijo, no, no puedo ver cómo salir de aquí, ¿no? Entonces, al final, difícilmente, no se habla, pero la familia sabe, ¿no? Y tiene información de qué pasó. Lo que pasa es que no siempre se acepta el qué pasó, ¿no? Es que hubiéramos hecho algo diferente, o se pasa la responsabilidad a alguien, es que estas personas lastimaron a mi hijo y por eso lo hizo, ¿no? O a lo mejor Entonces, es algunos, un o poco esta parte. los amigos van diciéndole o platicándole a la mamá lo que no, a lo mejor no No se sabía. enteró de exactamente, o también está muy ligado a adicciones, ¿no? En donde eh, ya no le encuentran esta forma, han buscado la sustancia para mitigar el dolor, y llega un punto en que ya no funciona igual y no tienen la misma capacidad de voluntad y de claridad mental y acaban muriendo por suicidio. Entonces, para la gente que queda esta parte, como que repito un poco lo que dije, en el sentido de decir, hay que trabajarse uno mismo en un perdón hacia uno mismo, un perdón hacia la persona, ¿no? Que no necesariamente eligió dejarnos, sino tal vez fue erróneamente un acto de amor, ¿no? Equivocado, ¿no? Malentendido, pero no era una de agresión, ¿no? Entender que aquella persona que se fue no necesariamente se fue porque yo no valía suficiente, o porque yo no era razón suficiente para quedarse, Sí, sí, ¿no? porque creo que lo primero que podemos pensar es, mi amor no fue suficiente para retenerlo. Exactamente, Entonces, entonces no, nada no, que ver. entonces yo no fui, no le demostré mi amor de manera adecuada, porque si se lo hubiera demostrado de manera adecuada, entonces él no se hubiera ido, ¿no? Exacto, exacto. Entonces es esta parte de sanar, decir, mis acciones no llevaron a que esta persona muriera por suicidio, ni pude haber hecho nada diferente a lo que hice para retenerlo, retenerla, ¿no? Entonces es un poco este proceso bien duro de duelo, de llorarlo y de decir, ahora mi vida va a seguir sin esa persona y voy a tratar de darle honor a través de mi vida, pero no es un proceso fácil, ¿no? Y es un poco ir poco a poco aceptando estas emociones tan duras de enojo, de tristeza, de vergüenza, hasta poder llegar a la aceptación y a la paz, ¿no? Y por eso comentaba que es bien importante no esperar a hacerlo solo. O sea, esto es un proceso que difícilmente se logra solo, hay que buscar a alguien y se da en todos lados, o sea, hay en todas las jerarquías, en todos los credos, o sea, puede ser el monje budista, el sacerdote, el seglar, la niña, el anciano, el joven, o sea, en todos lados se da este fenómeno. Entonces no te exhibe el que digas, ay, es que era un padre y murió de suicidio, pues sí. O es que era una niña, pues sí. Ah, es que era una anciana y era súper buena, pues sí. Ah, pues era un viejito refunfuñón, la verdad era muy difícil, pues sí. O sea, no existe que digas, este tipo de persona está exento, no, se da en todos lados. Ahora, ¿qué recomiendas tú, Roberta? Es dependiendo de la persona, porque hay grupos de apoyo, ¿cierto? Hay grupos de apoyo de personas que han perdido a un ser querido por suicidio. ¿Es recomendable que después de un acontecimiento así yo vaya con un terapeuta de manera individual o que vaya con un grupo de apoyo o los dos? Yo creo que cada persona tiene que escoger qué necesita escucharse, ¿no? Y puede ser una terapia grupal, puede ser un grupo de apoyo, puede ser una terapia personal, puede ser ir a mi grupo de la iglesia y tener unos acercamientos o con un padre o sea, no existe una respuesta La correcta de fórmula decir perfecta. solo esto funciona, ¿no? También el apoyo psiquiátrico puede ser de mucha ayuda. Cuando es un shock tan grande nos desequilibramos químicamente, porque es algo, o sea, somos cuerpo, espíritu, alma, ¿no? Y nos desorganizamos y al final es un evento traumático, ¿no? Entonces, también buscar ayuda psiquiátrica en un momento dado, si es alguien muy cercano. Cada quien
tienen que escucharse y sí los invito a que la gente sea honesta y valiente y pedir ayuda. La ayuda que necesite no te hace menos fuerte, no te hace menos resiliente, y a no tener vergüenza de pedir ayuda porque es lo que necesitamos y así damos honor. Sí, es valiente, es de valientes pedir ayuda. Oye, una última pregunta, nos faltan 4 minutitos y antes de irnos, una pregunta más. ¿Qué pasa en el matrimonio? Por ejemplo, si se va un hijo, ¿no? Si muere, si un hijo tiene muerte por suicidio. Y es un shock tanto para el papá como para la mamá, como para los hermanos, para la familia completa, ¿no? Pero así como la persona como bien dijiste tú, se desequilibra, pues el matrimonio también y la familia también. Te pregunto esto porque un gran porcentaje de matrimonios ante una situación así terminan separados. Entonces, no nada más para los hermanos es la pérdida del hermano, sino la pérdida del matrimonio, ¿no? De su familia se integra totalmente. ¿Qué le podrías recomendar a aquellos matrimonios que tienen este dolor y que están tratando de sobrevivir ellos mismos, ¿no? Ante este dolor? ¿Cómo hacer para que el matrimonio siga? Porque ante un sufrimiento muy fuerte hay dos caminos: o te fortalece en el matrimonio o lo disuelve. ¿Cómo hacer para que ante un acontecimiento así el matrimonio se fortalezca y no termine? Bueno, el matrimonio está hecho de individuos, ¿no? De dos personas. Entonces, mi recomendación personal, que alguien podría diferir, es que se sanen ellos mismos en lo individual, ¿no? Que se trabajen y también que busquen este espacio de apoyo en pareja, ¿no? Que no lo hagan solos, que no traten de hacerlo solos, ¿no? Que busquen un espacio individual para sanarse y entonces ya menos lastimados pueden llegar a hablar como pareja y en un momento dado buscar un acompañamiento de pareja de duelo para este evento, ¿no? Es importante, por ejemplo, cuando tenemos una infección muy grande del estómago, no nos tomamos nada más un Pepto, ¿no? Tomamos el antiácido, el antibiótico y aparte cambiamos de dieta y aparte, ¿no? O sea, tenemos que dar este apoyo integral a nuestro estómago. Nuestro corazón es igual. Ante un evento tan fuerte, este dolor tan grande, este evento, no podemos resolverlo con un vento y un abrazo, ¿no? Tenemos que buscar este espacio individual, este impacto personal, este acompañamiento en pareja y este espacio como comunidad donde nos pueda abrazar, porque es un evento muy serio, es algo muy fuerte que nos rompe. Entonces, ¿por qué tratar a nuestro corazón distinto que trataríamos a nuestro cuerpo? ¿No? Si alguien te dice, es que tienes cáncer, o sea, es la quimio, más ¿no? La dieta, más el grupo de apoyo, más la familia que te ayuda, más la escuela que hace el chat para ayudarte con las rondas porque ahorita no puedes. Es lo mismo, es lo mismo. Nada más hay que romper la vergüenza y decir, ahorita no puedo, ayúdenme con la ronda de los niños chiquitos que se quedan, me voy a mi cosa, necesito dormir, necesito medicarme, necesito el marido, o sea, tener el valor de buscar este apoyo integral para poder sobrevivir, sanar, ¿no? Y después ir adelante, o sea, no es para siempre, pero un evento tan catastrófico necesita una intervención integral. Claro, y el ser humano está hecho para el encuentro y vive en comunidad. Y por algo es esto, ¿no? Si estamos hechos para el encuentro, por eso nos duele tanto una persona que ha sido, que muere por suicidio, pero necesitamos de la comunidad, del cobijo y de la aceptación de la comunidad. Así que, bueno, desde Un Bocado para el Alma, Roberta, te damos las gracias. Ahorita nos dejas tu correo, pero antes de despedirnos, para todas aquellas personas que están sobreviviendo la muerte de un ser querido por suicidio, les mandamos un abrazo con todo cariño y como dice Roberta, aunque esto no se cura con abrazos, bueno, no queremos dejarles de decir que aquí estamos, aquí les dejamos el teléfono o el correo de Roberta a quien pueden contactar si es el caso y bueno, lo que sea, aquí pueden, Un Bocado para el Alma, tienen su casa. Así que Roberta, si nos puedes decir el correo en donde te pueden contactar. Sí, en Instagram, Roberta-Malagón y malagonroberta@gmail.com. Muchas gracias. Y sí, los abrazos son un punto muy importante en el proceso de sanación. Muy bien.
Bueno, nos vemos el próximo martes. No se lo pierdan. Aquí, Gracias. en Bocado para el Alma, en el 1670 AM, Radio Nahuac, que eleva tus sentidos. Yo soy Luz Warrior, sí. Y tenemos de invitado hoy a Roberta Malagón. Un abrazo.